Quizás en este momento te encuentras atravesando una prueba tan dolorosa que sientes que tu corazón no puede soportar más. Tal vez te has preguntado por qué Dios permite que esto te suceda precisamente ahora, cuando más lo necesitas a tu lado, cuando más esperabas su ayuda. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto, desde mi experiencia y desde lo que he aprendido de la palabra de Dios, para ayudarte a entender algo que puede transformar completamente tu perspectiva y llenarte de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Suscríbete al canal si quieres encontrar paz en medio de tus pruebas más difíciles. Sé que cuando estás en medio del dolor, cuando la prueba es tan intensa que apenas puedes respirar, las explicaciones parecen vacías. Sé que hay momentos en los que sientes que Dios se ha alejado, que tus oraciones rebotan en el techo, que el silencio de Dios es más doloroso que la misma prueba que estás enfrentando. He acompañado a muchas personas en sus momentos más oscuros y he visto ese mismo desconcierto, esa misma pregunta que brota desde lo más profundo del alma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? Permíteme comenzar diciéndote algo fundamental que necesitas grabar en tu corazón. Dios no permite pruebas en tu vida porque sea cruel, indiferente o porque haya olvidado tus necesidades. Las pruebas que enfrentas no son evidencia de que Dios te ha abandonado, sino todo lo contrario. Son la prueba de que Él está trabajando algo profundo en ti, algo que cambiará tu vida de maneras que ahora mismo no puedes comprender. Como dice 2 de Corintios 1, 3 al 5, Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Alguna vez has sentido que justo cuando comenzabas a ver luz al final del túnel, cuando empezabas a sentir esperanza, llegó otra prueba aún más difícil? En los próximos minutos vas a descubrir por qué esto sucede y cómo puedes encontrar paz, incluso en medio de las tormentas más feroces de tu vida. Déjame llevarte a una verdad que encuentro en la palabra de Dios. Cuando observamos la vida de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia, descubrimos un patrón que se repite una y otra vez. Las pruebas más intensas llegaban justo antes de las bendiciones más grandes. Abraham tuvo que esperar 25 años antes de ver el cumplimiento de la promesa del hijo que Dios le había dado. José pasó años en la prisión, acusado injustamente, antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a su pueblo. David fue perseguido durante años por el rey Saúl antes de ocupar el trono que Dios le había prometido. ¿Notas el patrón? La prueba siempre precede a la promoción. El dolor siempre antecede al propósito cumplido. El desierto siempre está antes de la tierra prometida. Y esto no es casualidad. Dios, en su sabiduría infinita, usa las pruebas para prepararnos para recibir aquello que Él ya tiene preparado para nosotros. Sin la preparación del desierto, no estaríamos listos para las bendiciones de la tierra prometida. Sin el fuego refinador de las pruebas, no podríamos sostener el peso de la gloria que Dios quiere darnos. Piensa en esto por un momento. Un atleta no se vuelve campeón entrenando en la comodidad. Un diamante no se forma sin presión extrema. Una espada no se forja sin el fuego intenso del horno. De la misma manera, tu carácter, tu fe, tu propósito no pueden ser desarrollados plenamente sin las pruebas que estás enfrentando ahora mismo. Santiago 1, 2 al 4 nos enseña que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Ahora bien, sé que cuando estás sufriendo, cuando el dolor es tan real y tan presente, estas palabras pueden sonar teóricas, distantes de tu realidad. Por eso quiero ser muy práctico contigo. Quiero que entiendas exactamente qué está sucediendo en tu vida en este momento y por qué Dios lo está permitiendo.
No es suficiente saber que las pruebas tienen un propósito. Necesitas entender cuál es ese propósito específico en tu vida. La primera razón por la que Dios permite pruebas en tu vida es para fortalecer tu fe. La fe que nunca ha sido probada es una fe inmadura, una fe frágil que se quebraría ante las primeras dificultades serias. Dios te ama demasiado como para dejarte con una fe débil. Él quiere que tu fe sea tan sólida, tan profunda, tan arraigada en Él, que nada en este mundo pueda moverte. Primera de Pedro 1, 6 al 7 nos dice que aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, esto es para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe es más valiosa que el oro, y así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, para que se eliminen todas las impurezas, tu fe debe pasar por el fuego de las pruebas para que sea purificada, refinada, fortalecida. Las impurezas en tu fe son esas dudas escondidas, esas áreas donde todavía confías más en ti mismo que en Dios, esos lugares donde tu fe es solo intelectual, pero no ha penetrado profundamente en tu corazón. El fuego de las pruebas quema esas impurezas, y lo que queda es una fe pura, una fe que realmente puede mover montañas. Permíteme darte un ejemplo muy concreto. Quizás antes de esta prueba, tú decías con tu boca que confiabas en Dios, que creías en su provisión, que sabías que Él cuida de ti, pero en realidad, tu seguridad estaba en tu trabajo, en tu cuenta bancaria, en tu relación, en tu salud. No lo sabías conscientemente, pero esas cosas se habían convertido en tus ídolos secretos, en aquello en lo que realmente confiabas. Entonces llega la prueba. Pierdes el trabajo, o enfrentas una crisis financiera, o esa relación se termina, o tu salud se quebranta, y de repente, todos esos ídolos en los que inconscientemente confiabas desaparecen. Ya no están ahí para sostenerte. Y es en ese momento, en ese lugar de total vulnerabilidad, donde tu fe tiene la oportunidad de volverse real, de dejar de ser solo palabras y convertirse en la roca sólida sobre la que edificas tu vida. La segunda razón por la que Dios permite pruebas en tu vida es para desarrollar tu carácter. Romanos 5, 3 al 5 nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Observa la progresión. La tribulación no es el final del camino, es el comienzo de un proceso de transformación que te llevará a un lugar de esperanza profunda y genuina. El carácter no se forma en los días buenos, se forma en los días difíciles. La paciencia no se desarrolla cuando todo sale como quieres. Se desarrolla cuando tienes que esperar, cuando tienes que confiar, cuando tienes que perseverar a pesar de no ver resultados inmediatos. La compasión no nace de la comodidad, nace del sufrimiento, de haber estado en el valle oscuro y haber experimentado la fidelidad de Dios allí. La humildad no viene del éxito fácil. Viene de reconocer tu absoluta dependencia de Dios cuando todas tus fuerzas se han agotado. Dios está formando en ti el carácter de Cristo. Y Cristo aprendió obediencia por lo que padeció, como nos dice Hebreos 5, 8. Si el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ser perfeccionado a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese proceso de refinamiento? Dios no está tratando de destruirte con estas pruebas. Está tratando de transformarte en la persona que Él siempre soñó que fueras, en la persona que puede llevar a cabo el propósito grandioso que Él tiene para tu vida. ¿Sabes qué es lo que más me conmueve cuando leo las historias de fe en la Biblia? Que Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima que has derramado, cada noche de insomnio, cada momento de angustia tiene un propósito divino.
Nada de lo que estás atravesando es en vano. Dios está tejiendo algo hermoso con los hilos de tu sufrimiento, aunque ahora mismo no puedas ver el diseño completo del tapiz que Él está creando. La tercera razón por la que Dios permite pruebas es para prepararte para tu destino. Cada gran llamado viene con una gran preparación, y esa preparación casi siempre incluye pruebas que parecen desproporcionadas, que parecen demasiado grandes para lo que tú crees que puedes soportar. Pero Dios nunca te da una prueba que sea más grande que el propósito que tiene para ti. La magnitud de tu prueba actual está directamente relacionada con la magnitud del propósito que Dios tiene preparado para tu futuro. Piensa en José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue acusado falsamente de un crimen que no cometió. Pasó años en una prisión egipcia, olvidado y abandonado. Parecía que su vida había terminado, que los sueños que Dios le había dado en su juventud nunca se cumplirían. Pero Dios estaba preparándolo. Cada injusticia que sufrió, cada año en la prisión, cada momento de aparente olvido, estaba forjando en él el carácter, la sabiduría, la humildad y la compasión que necesitaría para gobernar sobre Egipto y salvar a naciones enteras del hambre. Si José hubiera sido promovido directamente de la casa de su padre al palacio del faraón, no habría tenido lo necesario para sostenerse en esa posición. Habría fallado. La prisión no fue un castigo, fue una preparación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu prueba actual parece tan específicamente diseñada para atacar tu área más vulnerable, tu temor más profundo, tu dolor más grande? Es porque Dios sabe exactamente qué necesita ser transformado en ti para que puedas cumplir tu destino. Él conoce las áreas donde todavía hay orgullo que debe ser quebrantado, donde hay temor que debe ser reemplazado por fe, donde hay autosuficiencia que debe dar paso a una dependencia total de Él. Las pruebas están diseñadas con precisión quirúrgica para tocar exactamente esas áreas. ¿Alguna vez te has sentido como si Dios te hubiera olvidado, como si tus oraciones no llegaran más allá del techo, como si estuvieras completamente sola enfrentando gigantes que son demasiado grandes para ti? Pronto vas a entender algo que cambiará para siempre la manera en que ves tus pruebas. Quiero compartir contigo algo que he aprendido a través de años de caminar con Dios y de acompañar a personas en sus valles más oscuros. Hay un momento en cada prueba, un punto crítico, donde tienes que tomar una decisión fundamental. Puedes permitir que la prueba te amargue o puedes permitir que te mejore. Puedes cerrar tu corazón a Dios por el dolor que estás experimentando o puedes abrirte aún más a Él, confiando en que aunque no entiendas lo que está sucediendo, Él sí lo entiende y tiene todo bajo control. David lo entendió. En el Salmo 23:4, él dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Observa algo crucial aquí. David no dice si ando en valle de sombra de muerte, dice aunque ande. Él reconoce que los valles son parte inevitable del camino, pero su confianza no está en evitar los valles, sino en la presencia de Dios en medio de los valles. Y aquí está la clave que necesitas entender hoy. Dios no te promete una vida sin pruebas, te promete su presencia constante en medio de las pruebas. No te promete que nunca enfrentarás dolor, te promete que Él estará contigo en el dolor, transformándolo en algo que traerá gloria a su nombre y bien a tu vida. No te promete que siempre entenderás lo que está sucediendo. Te promete que Él sabe lo que está haciendo y que puedes confiar en Él aunque no entiendas. Hay una diferencia enorme entre pasar por una prueba sin Dios y pasar por una prueba con Dios. Sin Dios, la prueba es solo dolor sin propósito, sufrimiento que no lleva a ninguna parte, una experiencia que solo te deja herida y quebrantada. Con Dios, la prueba se convierte en una escuela donde aprendes lecciones que no podrías aprender de ninguna otra manera,
donde desarrollas una profundidad espiritual que no se puede obtener en los días fáciles, donde descubres dimensiones del amor y la fidelidad de Dios que permanecían ocultas en tiempos de prosperidad. Te voy a ser honesto. He visto a personas pasar por pruebas terribles y salir de ellas más cerca de Dios, más fuertes, más sabias, más compasivas, transformadas de maneras hermosas. Y he visto a otras personas pasar por pruebas similares y salir de ellas amargadas, resentidas, alejadas de Dios, más duras y más cerradas que antes. La diferencia no está en la magnitud de la prueba. La diferencia está en cómo responden a la prueba, en si permiten que Dios haga su obra a través del sufrimiento o si se resisten a ese proceso. Déjame preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo con tu dolor en este momento? ¿Se lo estás entregando a Dios o lo estás guardando como un tesoro amargo en tu corazón? ¿Estás permitiendo que Él entre en tu sufrimiento o lo estás enfrentando en tus propias fuerzas? ¿Estás buscando su rostro en medio de la tormenta o estás dándole la espalda porque no entiendes por qué permitió que esto te sucediera? La cuarta razón por la que Dios permite pruebas en tu vida es para que puedas consolar a otros. Segunda de Corintios 1:4 nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu dolor actual no es solo para tu propio crecimiento, es también para prepararte para ministrar a otros que pasarán por pruebas similares en el futuro. Nadie puede consolar efectivamente a una persona que está pasando por un divorcio como alguien que ha pasado por un divorcio y ha experimentado la sanidad y la restauración de Dios. Nadie puede hablar con autoridad sobre la fidelidad de Dios en medio de la crisis financiera como alguien que ha estado en bancarrota y ha visto cómo Dios proveyó milagrosamente. Nadie puede ministrar esperanza a alguien que ha perdido un ser querido como alguien que ha caminado por ese valle de sombra de muerte y ha descubierto que la gracia de Dios es suficiente incluso en los momentos más oscuros. Tu testimonio futuro está siendo escrito en tu prueba presente. Las personas que Dios te llamará a ayudar en el futuro están siendo identificadas por lo que estás atravesando hoy. Cada lágrima que derramas, cada noche oscura que atraviesas, cada momento en que decides confiar en Dios, a pesar del dolor, está siendo registrado en el cielo como preparación para el ministerio que Dios tiene preparado para ti. ¿Te imaginas cuántas personas necesitan escuchar exactamente lo que tú vas a poder decirles después de pasar por esta prueba? ¿Cuántas mujeres están desesperadas por saber que es posible sobrevivir a lo que tú estás enfrentando ahora? ¿Cuántos corazones quebrantados necesitan ver un ejemplo vivo de que Dios realmente es fiel, realmente sana, realmente transforma el dolor en propósito? Hay una quinta razón poderosa por la que Dios permite pruebas en tu vida, y es para que aprendas a depender completamente de Él. Segunda de Corintios 1:8-9 nos habla de cómo Pablo y sus compañeros fueron abrumados sobremanera más allá de sus fuerzas, de tal modo que aún perdieron la esperanza de conservar la vida. Pero esto sucedió, dice Pablo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta es una verdad profunda que debemos entender. A veces, Dios permite que la prueba sea tan grande, tan abrumadora, tan completamente más allá de nuestras capacidades, que no tengamos otra opción más que depender totalmente de Él. Si la prueba fuera algo que pudiéramos manejar con nuestras propias fuerzas, nunca aprenderíamos la lección más importante de todas, que separados de Él no podemos hacer nada, como Jesús dijo en Juan 15:5. Nosotros los seres humanos somos naturalmente autosuficientes. Nos gusta sentir que tenemos el control, que podemos resolver nuestros propios problemas, que somos capaces de enfrentar cualquier desafío. Y Dios nos ama demasiado como para dejarnos en esa ilusión peligrosa.
porque la verdad es que sin Él no somos nada, no podemos nada, no tenemos nada. Toda nuestra fuerza, toda nuestra sabiduría, toda nuestra capacidad viene de Él. Y hasta que no lo reconozcamos, hasta que no lo experimentemos en lo profundo de nuestro ser, viviremos por debajo del potencial que Dios tiene para nosotros. Las pruebas nos llevan al final de nosotros mismos, y ese final de nosotros mismos es en realidad el comienzo de una vida verdaderamente poderosa en Dios, porque cuando ya no podemos, Él puede. Cuando ya no tenemos fuerzas, su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando llegamos al punto donde reconocemos que estamos completamente perdidos sin Él, es cuando Él puede hacer las obras más poderosas a través de nosotros. ¿Has llegado a ese punto todavía? ¿Has llegado al lugar donde reconoces que esta prueba es demasiado grande para ti, que no tienes las respuestas, que no puedes resolverlo con tu propia sabiduría o tus propias fuerzas? Si es así, déjame decirte algo. Estás exactamente donde Dios quiere que estés. No porque Él disfrute verte sufrir, sino porque ese es el lugar donde finalmente puedes experimentar su poder sobrenatural de una manera que nunca antes habías conocido. Permíteme compartir contigo algo que cambiará tu perspectiva. En el idioma hebreo, la palabra para prueba y la palabra para testimonio vienen de la misma raíz. Tu prueba actual está diseñada para convertirse en tu testimonio futuro. Lo que ahora parece estar destruyéndote está en realidad preparándote para ser un testigo poderoso de la fidelidad de Dios. Lo que ahora te hace llorar un día, hará llorar de gratitud a otros cuando escuchen cómo Dios te sostuvo y te sacó adelante. Ahora quiero hablarte sobre algo que es fundamental para poder atravesar las pruebas con paz. Es el concepto de la soberanía de Dios. Esto significa que Dios tiene control absoluto sobre todo lo que sucede en el universo, incluyendo tu vida. Nada puede tocarte sin que pase primero por el filtro de su amor y su sabiduría. Nada llega a tu vida por accidente o por casualidad. Todo, absolutamente todo, es permitido por Dios con un propósito específico. Esto no significa que Dios causa el mal. Vivimos en un mundo caído, donde el pecado ha traído sufrimiento, enfermedad, injusticia y muerte. Pero incluso en medio de este mundo quebrantado, Dios mantiene su soberanía. Él puede tomar incluso las situaciones más terribles, aquellas que fueron causadas por el pecado, por malas decisiones de otros o por el enemigo, y transformarlas para bien. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las bendiciones evidentes, todas las cosas, incluyendo esta prueba dolorosa que estás atravesando ahora mismo. Dios tiene la capacidad sobrenatural de tomar lo que el enemigo intentó usar para destruirte y convertirlo en la plataforma desde donde Él te lanzará hacia tu destino. Lo que Satanás diseñó para tu ruina, Dios lo está rediseñando para tu victoria. Piensa en la cruz. Fue el momento más oscuro de la historia humana. El Hijo de Dios siendo torturado y asesinado injustamente. Parecía una derrota total. Los discípulos estaban devastados, sintiendo que todo había terminado, que todas sus esperanzas habían sido destruidas. Pero 3 días después, esa aparente derrota se convirtió en la victoria más grande de todos los tiempos. La muerte fue vencida, el pecado fue pagado, la salvación fue comprada. Lo que parecía el fin era en realidad el comienzo de algo glorioso más allá de toda comprensión. Si Dios pudo tomar la cruz, el instrumento de muerte más cruel de aquella época, y convertirlo en el símbolo de salvación y esperanza para toda la humanidad, ¿no crees que puede tomar tu situación actual, por terrible que parezca, y convertirla en algo hermoso? ¿No crees que puede escribir una historia de redención desde las cenizas de tu dolor?
¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener una fe inquebrantable incluso en medio de las peores tormentas, mientras otras se desmoronan ante la primera dificultad? Dentro de un momento te voy a revelar el secreto que marca esa diferencia. La respuesta está en entender algo fundamental sobre la naturaleza de la fe. La fe no es la ausencia de dudas o temores. La fe no es sentirte siempre confiada y en paz. La fe es una decisión que tomas cada día, cada hora, a veces cada minuto, de confiar en el carácter de Dios incluso cuando no puedes ver su mano obrando. La fe es aferrarte a lo que sabes sobre quién es Dios, cuando tus circunstancias parecen contradecir todo lo que crees. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu fe no se basa en lo que ves con tus ojos naturales, se basa en lo que sabes sobre el carácter de Dios. Sabes que Él es bueno, aunque la situación sea mala. Sabes que Él es fiel, aunque no veas evidencia de su intervención todavía. Sabes que Él te ama, aunque sientas que te ha abandonado. Esta es la fe que sostiene en medio de las pruebas. No es una fe ciega que ignora la realidad del dolor. Es una fe que reconoce el dolor, pero se niega a dejar que el dolor tenga la última palabra. Es una fe que dice, como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Es una fe que declara, como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no nos inclinaremos ante otros dioses. Esa frase es poderosa, aunque no lo haga. Ellos confiaban en que Dios podía librarlos del horno de fuego, pero su fe no dependía de que Dios los librara. Su decisión de serle fiel no estaba condicionada a recibir un milagro. Estaban dispuestos a confiar en Él, incluso si permitía que murieran en el fuego. Esa es fe madura, esa es la fe que sobrevive a cualquier prueba. ¿Puedes decir lo mismo? Puedes decirle a Dios, confío en que puedes sacarme de esta situación, pero aunque no lo hagas, seguiré confiando en ti. Puedes mantener tu fe firme incluso si Dios no responde tus oraciones de la manera que esperas o en el tiempo que deseas. Déjame compartir algo más contigo. Las pruebas también revelan lo que realmente hay en tu corazón. Es fácil decir que confías en Dios cuando todo está bien, cuando tienes salud, dinero en el banco, relaciones armoniosas y un futuro predecible. Pero cuando llega la tormenta, cuando todo lo que parecía sólido comienza a tambalearse, entonces se revela la verdadera condición de tu corazón. Entonces descubres si tu fe estaba edificada sobre roca sólida o sobre arena movediza. Jesús contó una parábola sobre 2 hombres que edificaron casas. Uno edificó sobre roca, el otro sobre arena. Cuando llegó la tormenta, la casa edificada sobre roca permaneció firme, pero la casa edificada sobre arena cayó con gran estruendo. La diferencia no estaba en las casas, estaba en el fundamento. De la misma manera, 2 personas pueden parecer tener la misma fe en tiempos de calma, pero cuando llega la prueba, se revela sobre qué está edificada esa fe. Si tu fe está edificada sobre las bendiciones de Dios, se desmoronará cuando las bendiciones sean quitadas. Si tu fe está edificada sobre tus sentimientos, se tambaleará cada vez que tus sentimientos cambien. Si tu fe está edificada sobre tus circunstancias, será tan inestable como las circunstancias mismas. Pero si tu fe está edificada sobre el carácter inmutable de Dios, sobre su palabra que permanece para siempre, sobre el amor que demostró en la cruz, entonces ninguna tormenta podrá derribarla. Las pruebas no destruyen tu fe, la revelan. Y si en medio de la prueba descubres que tu fe no es tan fuerte como pensabas, eso no es motivo de vergüenza. Es una oportunidad para edificar un fundamento más sólido. Es una invitación de Dios a ir más profundo en tu relación con Él, a conocerlo de maneras más íntimas y reales. Hay algo más que necesitas entender sobre las pruebas. Tienen un límite. No durarán para siempre. Primera de Pedro 5,
10 nos promete que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Observa esa frase. Un poco de tiempo. Desde la perspectiva eterna de Dios, incluso las pruebas más largas son solo un poco de tiempo. Sé que cuando estás en medio del sufrimiento, los días pueden parecer eternos. Cada hora parece una eternidad cuando el dolor es intenso. Pero te prometo que llegará el día cuando mirarás hacia atrás y verás que Dios fue fiel cada día de tu prueba, que nunca te dejó, que te sostuvo incluso cuando sentías que te ibas a desmoronar. Llegará el día cuando podrás ver el tapiz completo que Dios estaba tejiendo con los hilos de tu sufrimiento. Y mientras tanto, mientras atraviesas el valle, necesitas aferrarte a las promesas de Dios. Su palabra está llena de promesas específicas para los que están pasando por pruebas. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Deuteronomio 31:6 nos asegura que Dios no te dejará ni te desamparará. Salmo 34:18 nos dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas no son solo palabras bonitas. Son promesas del Dios que no puede mentir, del Dios que es fiel para cumplir cada palabra que ha pronunciado. Cuando todo a tu alrededor sea incierto, puedes aferrarte con absoluta confianza a estas promesas. Son tu ancla en la tormenta, tu roca firme en medio de las arenas movedizas. Quiero hablarte ahora sobre algo muy práctico. ¿Cómo puedes atravesar esta prueba de una manera que honre a Dios y te lleve a la victoria? Porque una cosa es entender teológicamente por qué Dios permite las pruebas, y otra cosa es saber cómo caminar a través de ellas día a día, momento a momento. Lo primero que necesitas hacer es llevar tu dolor a Dios. No lo guardes, no pretendas que no existe, no trates de ser fuerte en tus propias fuerzas. Dios te invita a venir a Él con total honestidad, con toda tu angustia, con todas tus preguntas, con todas tus lágrimas. Los salmos están llenos de oraciones brutalmente honestas de personas que le gritaban a Dios en su dolor. David preguntaba una y otra vez: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Dios no lo castigó por esa honestidad. Al contrario, lo llamó un hombre conforme a su corazón. Dios no necesita que pretendas estar bien cuando no lo estás. Él ya sabe cómo te sientes. Lo que necesita es que confíes en Él lo suficiente como para ser vulnerable, para abrir tu corazón completamente, para dejar que Él entre en tu dolor. Porque es en ese lugar de total vulnerabilidad donde puedes experimentar su consuelo más profundo. Lo segundo es que necesitas rodearte de personas que puedan sostenerte en oración y ánimo. Cuando estás en medio de una prueba severa, tu fe puede flaquear. Es en esos momentos cuando necesitas hermanos y hermanas en Cristo que puedan creer por ti cuando tú no puedes creer, que puedan recordarte las promesas de Dios cuando tú las has olvidado, que puedan orar por ti cuando tú no tienes palabras para orar. No trates de atravesar la prueba en soledad. Dios nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente, para llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2 nos instruye a llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Permite que otros entren en tu dolor, permite que te ministren, permite que la iglesia sea lo que Dios diseñó que fuera, un cuerpo donde cada miembro cuida de los demás. Lo tercero es que necesitas mantener tu enfoque en Dios, no en la prueba. Es tan fácil quedar hipnotizada por el problema, obsesionándote con la situación, dando vueltas mentalmente una y otra vez a las mismas preocupaciones. Pero Isaías 26:3 dice:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios no viene de que el problema desaparezca, viene de mantener tu mente enfocada en él. Esto no significa negar la realidad del problema. Significa elegir conscientemente dirigir tus pensamientos hacia Dios más que hacia el problema. Significa llenarte de su palabra, adorarlo incluso en medio del dolor, hablar con Él constantemente a lo largo del día. Cuando tu mente comience a ir hacia la preocupación y la ansiedad, redirige intencionalmente tus pensamientos hacia quién es Dios, lo que ha hecho por ti, las promesas que te ha dado. Lo cuarto es que necesitas seguir obedeciendo a Dios, incluso cuando no entiendas lo que está haciendo. La obediencia en medio de la prueba es uno de los actos de adoración más poderosos que puedes ofrecer. Es fácil obedecer cuando entiendes los propósitos de Dios, cuando puedes ver el resultado final, cuando tiene sentido. Pero continuar obedeciendo cuando estás en la oscuridad, cuando no entiendes, cuando parece que tu obediencia no está produciendo resultados, eso requiere una fe extraordinaria. Y esa es exactamente la fe que Dios está desarrollando en ti. ¿Has notado cómo después de pasar por una prueba difícil, hay cosas de Dios que entiendes de una manera que nunca habías entendido antes? Ya estamos a punto de llegar a esa parte donde te voy a explicar qué hacer con todo lo que has aprendido a través de tu dolor. Cuando sales del otro lado de una prueba, no eres la misma persona que eras cuando entraste. Has sido transformada. Has crecido, has desarrollado músculos espirituales que no tenías antes. Y con ese crecimiento viene una responsabilidad y un privilegio. La responsabilidad de usar lo que has aprendido para bendecir a otros. El privilegio de ser un instrumento de consuelo en las manos de Dios. Cada vez que pasas por una prueba y sales victorioso en el otro lado, Dios está añadiendo una herramienta más a tu caja de herramientas ministeriales. Está ampliando tu capacidad de impactar vidas. Está profundizando tu comprensión de su gracia. Está afinando tu sensibilidad hacia el dolor de otros. Todo esto te convierte en un vaso más útil en sus manos. Pero aquí está el peligro. Es posible pasar por una prueba y no aprender nada de ella. Es posible sufrir sin que ese sufrimiento produzca crecimiento. Esto sucede cuando nos resistimos al proceso, cuando nos amargamos en lugar de permitir que Dios nos mejore, cuando nos aferramos al resentimiento en lugar de rendirnos a su plan. No permitas que eso te suceda. No desperdicies tu dolor. Permite que Dios lo use para transformarte en la persona que Él te creó para ser. Piensa en esto. ¿Qué sería de tu vida si Dios removiera todas las pruebas? Si nunca tuvieras que enfrentar dificultades, si todo siempre fuera fácil y cómodo, podrías pensar que serías más feliz. Pero la realidad es que serías espiritualmente débil, inmadura, superficial. No tendrías profundidad, no tendrías compasión, no tendrías una fe que realmente funcione cuando sea probada. Serías como una planta que crece en un invernadero, hermosa pero frágil, incapaz de sobrevivir a las condiciones del mundo real. Las pruebas te hacen fuerte, te hacen resiliente, te dan raíces profundas que pueden sostenerte cuando vengan las tormentas más feroces. Por eso Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No porque el sufrimiento en sí sea gozoso, sino porque el resultado del proceso es tan valioso que vale la pena el dolor temporal. Ahora, déjame hablarte sobre el tiempo de Dios. Una de las cosas más difíciles de las pruebas es que no sabemos cuánto durarán. Queremos saber cuándo terminará el dolor, cuándo llegará el alivio, cuándo veremos la respuesta a nuestras oraciones. Pero Dios rara vez nos da ese cronograma. Y hay una razón para eso. Si supiéramos exactamente cuándo terminaría la prueba, simplemente marcaríamos los días en un calendario, esperando pasivamente a que pase el tiempo. No aprenderíamos a depender de Él día a día. No desarrollaríamos esa fe que dice,
Hoy confío en ti, mañana confiaré en ti nuevamente, y pasado mañana volveré a poner mi confianza en ti. La incertidumbre del tiempo es parte del proceso de refinamiento. Nos obliga a vivir en una dependencia constante de Dios, a buscar su gracia fresca cada mañana, a renovar nuestra confianza en Él cada día. Como dice Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana cuando despiertas en medio de la prueba, tienes la oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios de una manera nueva. Cada día que Él te sostiene es un testimonio de su gracia. Cada momento que sobrevives cuando pensabas que no podrías es evidencia de su poder trabajando en ti. También necesitas entender que el propósito de Dios en tu prueba puede ser diferente de lo que piensas. Quizás estás orando porque Dios cambie tu situación cuando lo que Él realmente quiere es cambiarte a ti. Quizás estás pidiendo por liberación cuando lo que Él está ofreciendo es fortaleza para perseverar. Quizás estás buscando una salida rápida cuando Él tiene planeado un proceso más largo que producirá un resultado más profundo. No limites a Dios a tus expectativas. Él es infinitamente más sabio que tú. Él ve el cuadro completo cuando tú solo puedes ver una pequeña pieza del rompecabezas. Él conoce el final desde el principio. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, como dice Isaías 55, 8 al 9. Parte de madurar en la fe es aprender a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando contradice nuestra propia lógica. Es rendir nuestros planes a sus planes. Es decir, como Jesús en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa rendición no es debilidad, es la expresión más profunda de confianza, la declaración de que creemos que Dios sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo sabemos. Permíteme compartir algo más sobre el carácter de Dios que te traerá paz. Dios no es un tirano celestial que disfruta verte sufrir. Es tu Padre amoroso que permite la prueba con el corazón quebrantado, sabiendo que es necesaria para tu bien eterno, pero sufriendo contigo en el proceso. La Biblia nos dice que en toda angustia de su pueblo, Él fue angustiado, como dice Isaías 63, 9. Cuando lloras, Él recoge tus lágrimas. Cuando sufres, Él sufre contigo. No estás sola en tu dolor. Dios está íntimamente presente en cada momento de tu prueba. Y aquí está algo hermoso que debes saber. Jesús mismo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Hebreos 2, 10 dice que convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si el mismo Hijo de Dios no fue eximido del sufrimiento, sino que fue perfeccionado a través de él, entonces tu sufrimiento te coloca en buena compañía. Estás caminando un camino que el mismo Jesús caminó antes que tú. Y porque Jesús sufrió, porque experimentó dolor, rechazo, traición, angustia, porque conoce lo que es ser humano en un mundo quebrantado, puede compadecerse de ti de una manera profundamente personal. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entiende. Él ha estado allí, y desde ese lugar de entendimiento perfecto, Él te ofrece su gracia y su fortaleza. Algo que también necesitas saber es que las pruebas no determinan tu valor. No eres menos valiosa porque estás pasando por dificultades. No eres menos amada por Dios porque Él ha permitido esta prueba en tu vida. De hecho, a menudo es todo lo contrario. Dios invierte más tiempo perfeccionando a aquellos que tiene destinados para propósitos más grandes.
El oro que va a ser usado en las joyas más preciosas es el que pasa por el proceso de refinamiento más intenso. Tu valor no está determinado por tus circunstancias. Está determinado por el precio que fue pagado por ti. Y ese precio fue la sangre preciosa de Jesús. Eres tan valiosa que el Hijo de Dios consideró que valía la pena morir por ti. Nada de lo que estés atravesando cambia esa verdad fundamental. Eres amada, eres valiosa, eres preciosa a los ojos de Dios, y Él está trabajando en tu vida porque te ama demasiado como para dejarte como estás. Hay otro aspecto de las pruebas que necesito compartir contigo. A veces, Dios permite pruebas para redirigir tu camino. Quizás estabas yendo en una dirección que parecía buena, pero que no era la mejor que Dios tenía para ti. La prueba funciona como una señal de pare que te obliga a detenerte, a reevaluar, a buscar la dirección de Dios de una manera más intencional. Jonás tuvo que pasar por la tormenta y el vientre del gran pez antes de estar dispuesto a ir a donde Dios lo llamaba. Pablo tenía que ser cegado en el camino a Damasco antes de poder ver realmente. A veces necesitamos que nuestros planes sean interrumpidos para poder alinearnos con los planes de Dios. Y aunque la interrupción sea dolorosa en el momento, eventualmente reconoceremos que fue una misericordia disfrazada. Si estás en una de esas encrucijadas ahora mismo, donde todo lo que habías planeado se ha desmoronado, considera la posibilidad de que Dios esté preparándote para llevarte en una dirección completamente nueva. Quizás está cerrando puertas, no porque seas un fracaso, sino porque tiene puertas mejores esperando ser abiertas. Quizás está removiendo cosas de tu vida, no como castigo, sino para hacer espacio para las cosas nuevas que quiere traer. Proverbios 3, 5 al 6, nos instruye: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando no puedas ver el camino adelante, cuando todo parezca confuso y oscuro, ese es el momento de confiar más profundamente que nunca en que Dios sabe a dónde te está llevando, incluso si tú no lo sabes. Déjame hablarte también sobre la guerra espiritual que a menudo acompaña las pruebas. El enemigo de tu alma, Satanás, trabajará horas extras durante tu prueba para convencerte de mentiras sobre Dios, sobre ti misma, sobre tu situación. Te susurrará que Dios te ha abandonado, que no te ama, que tu oración no sirve de nada, que nunca saldrás de esta situación. Reconoce esas voces como lo que son: mentiras del padre de mentira. La palabra de Dios es tu arma contra esas mentiras. Cada vez que el enemigo te susurre una mentira, contraatácala con una verdad de las Escrituras. Cuando te diga que estás sola, recuérdale Hebreos 13, 5, donde Dios promete no dejarte ni desampararte. Cuando te diga que tu situación es imposible, recuérdale Lucas 1, 37, donde dice que para Dios no hay nada imposible. Cuando te diga que Dios no se preocupa por ti, recuérdale 1 de Pedro 5, 7, donde se nos instruye a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este es el momento de pelear la buena batalla de la fe. Y peleas esa batalla no con tus propias fuerzas, sino poniéndote toda la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Equipada con estas armas espirituales, puedes resistir todos los ataques del enemigo durante tu prueba. Ahora quiero llevarte a un punto crucial. La actitud con la que atraviesas la prueba es tan importante como la prueba misma. Puedes pasar por la misma prueba con una actitud de fe y gratitud, o con una actitud de queja y amargura, y el resultado será completamente diferente en cada caso. Filipenses 2,
14 al 15 nos instruye: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tu actitud positiva en medio de la prueba es un testimonio poderoso para el mundo que te rodea. Cuando otros ven que tienes paz en medio de la tormenta, cuando ven que sigues confiando en Dios a pesar del dolor, eso les habla de la realidad de Dios de una manera que 1000 sermones no podrían hacerlo. Sé que es difícil mantener una actitud positiva cuando estás sufriendo. No estoy minimizando tu dolor ni pidiéndote que finjas que todo está bien cuando no lo está. Lo que estoy diciendo es que puedes elegir conscientemente enfocarte en lo que Dios está haciendo en medio de lo que estás enfrentando. Puedes elegir buscar razones para estar agradecida incluso en medio de las circunstancias difíciles. Puedes elegir alabar a Dios no porque la situación sea buena, sino porque Él es bueno. Pablo y Silas lo hicieron. Cuando estaban en la prisión, con sus espaldas sangrando por los azotes que habían recibido, con sus pies en el cepo, a medianoche comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. Y esa adoración en medio del sufrimiento desató un terremoto que abrió las puertas de la prisión y llevó a la salvación del carcelero y toda su familia. Tu alabanza en medio de la prueba tiene poder para cambiar situaciones, para abrir puertas, para traer liberación no solo para ti, sino también para otros. ¿Has considerado que tu prueba actual podría estar impactando a más personas de las que imaginas? ¿Que la manera en que la atravieses podría ser el factor que lleve a alguien más a conocer a Cristo? En los próximos minutos voy a compartir contigo cómo tu testimonio puede convertirse en el salvavidas que alguien más necesita desesperadamente. Tu historia importa. La manera en que Dios te está sosteniendo en medio de tu prueba, la forma en que está obrando, incluso cuando no puedes verlo, las lecciones que estás aprendiendo, todo esto es parte de un testimonio que tiene el poder de cambiar vidas. No subestimes el valor de lo que estás atravesando. Alguien necesita escuchar tu historia. Alguien está pasando por algo similar y está a punto de darse por vencida. Tu testimonio podría ser exactamente lo que necesita para seguir adelante. Pero para que tu prueba se convierta en un testimonio poderoso, necesitas atravesarla bien. Necesitas permitir que Dios haga su obra completa en ti. Necesitas cooperar con el proceso de refinamiento en lugar de resistirlo. Esto significa mantener tu corazón blando ante Dios, incluso cuando la vida te ha golpeado duro. Significa perdonar cuando has sido herida. Significa confiar cuando todo parece indicar que no deberías confiar. Significa seguir amando cuando sería más fácil cerrarte y protegerte. Sé que esto no es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que jamás harás, pero te prometo que vale la pena. La persona que emergerá siendo después de esta prueba será más fuerte, más sabia, más compasiva, más útil en las manos de Dios de lo que jamás podrías haber sido sin ella. Quiero que entiendas algo más. Las pruebas están limitadas en duración, pero las lecciones que aprendes a través de ellas durarán para siempre. El dolor es temporal, pero el carácter que desarrollas es eterno. La situación cambiará, pero la persona en que te conviertes permanecerá. Por eso es tan importante que te enfoques no solo en sobrevivir la prueba, sino en permitir que Dios te transforme a través de ella. Porque la verdadera victoria no está en que la prueba termine rápidamente, sino en quién te conviertes mientras la atraviesas. Déjame ser muy claro contigo. Primera de Pedro 1:6 nos dice que aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, esto es solo temporal. Las pruebas tienen fecha de caducidad, no durarán para siempre. Pero el carácter de Cristo que se está formando en ti mientras atraviesas el fuego, ese sí permanecerá eternamente. El dolor que sientes hoy pasará. Las lágrimas que derramas ahora serán enjugadas.
pero la profundidad espiritual que estás desarrollando, la compasión que estás cultivando, la fe inquebrantable que estás forjando, todo eso quedará contigo para siempre. Por eso es absolutamente crucial que te enfoques en lo que Dios está construyendo en ti, no solo en lo que estás perdiendo temporalmente. Sé que es difícil ver más allá del dolor del momento presente. Sé que cuando estás en medio de la tormenta es casi imposible pensar en el futuro. Pero te estoy pidiendo que confíes en el proceso divino, que abraces la transformación que Dios está obrando en tu corazón, que no desperdicies esta prueba resistiéndote a lo que Dios quiere enseñarte a través de ella. Romanos 8:18 lo dice de manera hermosa. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estás sufriendo ahora, por intenso que sea, no se puede comparar con la gloria que Dios tiene preparada para ti. No solo la gloria del cielo, sino la gloria de convertirte en la persona que Él diseñó que fueras, la gloria de cumplir el propósito para el cual fuiste creada, la gloria de ver cómo Dios usa tu testimonio para cambiar vidas. Imagina por un momento cómo será tu vida cuando salgas del otro lado de esta prueba. Imagina la fe robusta que tendrás, una fe que ha sido probada en el fuego y ha salido purificada. Imagina la sabiduría que poseerás. Lecciones que solo se pueden aprender en el valle oscuro. Imagina la autoridad espiritual con la que podrás hablar, porque habrás caminado lo que predicas. Imagina las vidas que tocarás con tu testimonio, las personas que encontrarán esperanza porque tú decidiste mantener tu fe incluso cuando todo parecía perdido. Esa versión de ti está siendo formada ahora mismo, en este preciso momento, a través de esta prueba que parece destruirte, pero que en realidad te está reconstruyendo en algo más fuerte, más hermoso, más útil en las manos de Dios. Hoy quiero dejarte con esta verdad final que puede cambiar completamente tu perspectiva. Dios permite pruebas justo cuando más duele, porque ese es el momento cuando más crecimiento es posible. Cuando todo está bien, cuando la vida es cómoda, tendemos a quedarnos estancados espiritualmente. Pero cuando el dolor nos quita todo aquello en lo que confiábamos falsamente, cuando nos lleva al límite de nuestras fuerzas, ahí es donde finalmente tenemos espacio para que Dios llene cada área vacía con su presencia. La prueba no es evidencia de que Dios te ha olvidado, es evidencia de que te ama demasiado como para dejarte donde estás. Él te está llevando a un lugar más alto, más profundo, más cerca de su corazón. Así que hoy, en medio de tu dolor, en medio de tus lágrimas, en medio de la incertidumbre que te roba el sueño, quiero que sepas esto con absoluta certeza. Dios está contigo. Cada paso que das en este valle oscuro, Él lo da contigo. Cada lágrima que derramas, Él la recoge. Cada noche de insomnio, Él vela contigo. No estás sola, nunca has estado sola, y la mano que permite la prueba es la misma mano que te sostendrá a través de ella y te sacará victoriosa del otro lado. Confía en Él, confía en su tiempo, confía en su sabiduría, confía en su amor inquebrantable por ti. La paz que estás buscando no vendrá cuando la prueba termine. Vendrá cuando entiendas que Dios tiene un propósito divino en medio de ella. Vendrá cuando dejes de pelear contra el proceso y empieces a cooperar con Él. Vendrá cuando rindas tu necesidad de entenderlo todo y simplemente confíes en que Él sabe lo que está haciendo. Isaías 41:10 sigue siendo verdad hoy para ti. No temas, porque Él está contigo. No desmayes, porque Él es tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Esa es su promesa para ti hoy. Recuerda esto cuando el camino sea largo y el dolor sea intenso. Las pruebas son temporales, pero las lecciones son eternas. El sufrimiento pasará, pero el carácter permanecerá. La tormenta eventualmente se calmará, pero la fe que desarrollaste en medio de ella te sostendrá por el resto de tu vida.
Dios está escribiendo una historia hermosa con tu vida, y este capítulo difícil que estás atravesando es esencial para el final glorioso que Él ya tiene planeado. No te rindas, no pierdas la fe, no sueltes la mano de Dios, porque Él nunca ha soltado la tuya y nunca lo hará. Y cuando finalmente salgas del otro lado, cuando mires hacia atrás y veas cómo Dios te sostuvo cada día, cómo te guió a través de cada momento oscuro, cómo transformó tu dolor en propósito, entonces entenderás por qué valió la pena cada lágrima, cada noche difícil, cada momento de incertidumbre, y tu testimonio se convertirá en el faro de esperanza que alguien más necesita para no perder la fe en medio de su propia tormenta. Esa es la respuesta que te dará paz. Dios permite pruebas no para destruirte, sino para prepararte para algo glorioso que va más allá de lo que puedes imaginar ahora mismo. Confía en Él. Él es fiel y nunca falla.